Buenas tardes a todos, les agradezco un montón el tema que hayan podido compartir. Entiendo que a veces es muy difícil poder estar presente en el tema de los horarios, así que desde ya mil gracias y mil gracias también a Terragene por permitir ese espacio para poder charlar un poco de algo que en algún punto a mí me resulta muy interesante y que para mí es un tema que realmente determina un montón todo dentro de lo que son los procesos de la central de esterilización. La parte de la validación de la limpieza, para mí es un tema sinceramente apasionante, así que bueno, es un poco lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué vamos a desarrollar acá en lo que es el webinar? Vamos a charlar dentro de todo un poco, la línea principal va a ser la parte de los indicadores de lavado, vamos a charlar un poquito de lo que son los requisitos de los indicadores de lavado, qué tendríamos que esperar, el posicionamiento, por lo que es en sí el monitoreo de la higiene, las regulaciones y bueno, un resumen y conclusiones. Aclaración importante, todo lo que son preguntas y demás, si quieren ir tirándolas en el está bien, pero la realidad es que vamos a destinar un espacio final para que justamente se puedan hacer ahí un intercambio y las preguntas, consultas que le vayan surgiendo a lo largo de la charla. Si escuchan ese pitidito, justamente están sumándose gente. Bueno, ¿cuáles son las preguntas habituales que llegan a la hora de monitorear la empresa, ¿no? Porque justamente son preguntas que uno empieza a hacerse o que se hizo y empieza justamente a cuestionarse cómo está uno realizando la limpieza y cómo es el tema del monitoreo en sí de la limpieza. Basta que aunque el indicador esté bien, esa es una pregunta que es un clásico. Después, el clásico de la inspección visual, basta solamente para saber si algo está limpio o no. ¿Cómo debo proceder si algo sale mal? El existe un límite y, bueno, ¿en qué modifica? Todas estas preguntas, y sé que seguramente más de uno debe tener más en mente, son las preguntas clásicas y está perfecto que se hagan preguntas al momento de cuestionar cómo estamos realizando la limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué es importante todo esto? Hay un punto que yo en esto soy bastante incisivo y me parece importante porque realmente creo que determina un montón todo el resto. Si no está limpio, lo que hagamos después no va a tener vigencia. Todo es un trabajo constantemente concatenado. Es decir, si yo no logré asegurar la condición de higiene de algún dispositivo médico que tenga, algún instrumental, no importa qué tan bien lo haya acondicionado, no importa la calidad del envoltorio que utilice, no importa el equipo, el proceso que haga, porque no va a estar en la condición que espero, en la condición de higiene para después poder decir que esa probabilidad de esterilización es certera. Digo, ¿por qué probabilidad de esterilización? Porque para mí siempre es una suma de pequeños controles que hacen justamente que yo, al hablar de esterilización, tenga una probabilidad de que realmente el material que estoy entregando está en las condiciones ideales. Y todo eso hace justamente al aseguramiento de la calidad. Otro detalle importantito con todo esto, que para mí resulta también muy importante, cuando hablamos del monitoreo de la limpieza, tenemos que hablar ya de una etapa que es casi final de todo esto. ¿Por qué? Esto del monitoreo no exime a que yo tenga que tener instructivos, que tenga que tener procedimientos, que tenga que tener justamente el personal capacitado para saber cómo debe realizarse la tarea de la limpieza, cómo debe hacerse la higiene. Si yo voy a alargar un equipo, cómo debe estar ese equipo, cómo debo configurar la carga. Son todos un montón de factores que justamente van sumándose de a poquito para que yo, al momento de dar el cierre, pueda hablar de un monitoreo. Porque que yo tenga un resultado mal, si no tengo una estructura previa que me avale o que me acompañe para yo poder determinar el punto en el que pueda haber salido algo mal, no va a servir de nada. Dicho de otra manera, ¿de qué me sirve a mí agarrar un elemento aleatorio para después hacerle un hisopado, suponiendo que quiero hacerlo por hisopado o quiero mirarlo bajo la lupa, si no tengo un punto en el cual decir, che, ¿dónde pudo haber pasado esto? ¿Por dónde arranco a ver dónde está el error? Por eso le decía que el tema de cuestionarse y las preguntas que puedan surgir al momento de estar controlando la limpieza son claves porque son las que determinan en sí cómo voy a ir armando toda la estructura documental y procedimental de cómo llegar a la instancia final de decir, bueno, procedimiento de lavado, tengo un monitoreo y puedo asegurar que la condición que estoy queriendo lograr, la condición de higiene, está justamente sustentada por un montón de procesos más. Llegando a los indicadores de lavado en sí, los indicadores de lavado en sí me sirven para justamente hacer el monitoreo de los suministros, me ayudan un montón en realidad. Si bien tengo la posibilidad de yo estar verificando lo que es la eficacia del ciclo, también van a hablar un montón de si la dosificación del detergente es la correcta, si los tiempos que estoy dando a lo que es el lavado en sí es el correcto, si lo que es la temperatura del agua, todo lo que es el círculo de Zinner, es lo que yo estoy realmente pretendiendo. Yo tengo que tener justamente el control y saber exactamente si los tiempos son los correctos, la temperatura que estoy aplicando es la adecuada, si lo que es la dosificación del detergente es la correcta, si la configuración de carga
que yo hice para lo que es el equipo en sí, para el equipo de lavado, es la correcta, porque tampoco me va a servir que yo tenga todo eso controlado si después la configuración de la carga la hago incorrecta. Fíjense, sin ir más lejos, lo que es la imagen esta, en la cual yo puedo verme esforzado por controlar lo que es la dosificación de detergente, que la dosificación realmente sea correcta para que tenga justamente el efecto que se busca. Que yo haya justamente controlado la temperatura, que diga, bueno, a ver, estoy teniendo la temperatura adecuada, sé que estoy activando, si estoy usando detergente enzimático, estoy activando lo que es la solución de detergente enzimático para que la enzima tome acción, pero no me va a servir nada de todo eso si yo después finalmente dentro de la cámara tengo una condición en la cual el rack no está conectado correctamente o inclusive no estoy controlando de la forma que sale el agua a través del aspersor. O sea, son un montón de condiciones previas para que yo justamente empezar a poder determinar por dónde puede salir mal y después yo pueda monitorear. El indicador de lavado me ayuda justamente un poco a eso, a empezar a desafiar el proceso, a empezar a pensar de otra manera en la cual yo diga, bueno, a ver, configuré la carga. Tengo que poner un indicador de lavado. ¿Dónde va a ir el indicador? Tengo que estar pensando justamente esa instancia de decir cómo pongo a prueba, cómo desafío el proceso que yo estoy llevando a cabo. Y más lo que es en la parte de lavado, como les explicaba anteriormente. Fíjense que también el cuadrito acá me está indicando cada una de las etapas. Si tenemos que empezar a controlar por cada una de esas etapas, tenemos que empezar a justamente a decir, bueno, a ver, pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a salirme mal en esto y cómo corregirlo o por dónde podría llegar yo a detectar el problema? Nuevamente lo que decía un poco, el desafío del proceso. Ya una vez que estamos, y esto estábamos hablando acá lo que era el lavado automatizado, también así que me van a decir la mayoría, che, ¿cómo hacemos con el manual? En partes. En realidad tenemos que pensar en general en lo que es la parte del lavado, empezar a decir, bueno, tengo que desafiar en lo que es el lavado en sí. Tengo que justamente conocer los parámetros, tenerlos presentes y poder ver de qué manera puedo yo ir controlando cada uno de ellos y saber que son repetibles. Y ahí es donde aparecen justamente un poco los indicadores, porque los indicadores con su conformación tengo formas de desafiar distintas formas o distintas instancias dentro de lo que es el proceso de lavado. Los indicadores, por ejemplo, sé que hay una variedad enorme. Hay indicadores que están pensados quizás para desafíos mucho más grandes y otros quizás para desafíos en los cuales no tengo que hacer un tipo de lavado que sea muy intensivo. Entonces hay que tener presente justamente qué queremos esperar cuando vamos a desafiar el proceso. Tenemos que conocer nosotros qué es lo que estamos teniendo para lavar. Lo mismo que en el momento de realizar la compra de una lavadora o empezar a implementar lo que es una lavadora. Tenemos que pensar que ese dispositivo que vamos a poner ahí tiene que ser compatible con el tipo de lavado que yo estoy queriendo generar. Si tengo algún tipo de accesorio que me permita realmente llegar a que el agua tome contacto íntimo con el material para que de esa forma realmente tenga una forma de asegurar el lavado. Y ahí también donde empiezan la parte de los indicadores, decir, bueno, ¿y qué más tengo que tener en cuenta aparte de todo esto? Y yo al momento de querer adquirir un indicador tengo que tener justamente en cuenta que sea un costo accesible. Algo que sea excesivamente caro es muy probable que me termine a mí generando una instancia en la cual la aplicación o el control de ese tipo de proceso no me sea tan fácilmente reproducible justamente porque es un costo elevado. También lo que es el desafiar el proceso pensándolo en dónde puedo yo poner el indicador. Yo suponiendo el siguiente caso, ¿no? Tengo una cesta de lavado. Yo tengo que pensar en qué momento o en qué sector va el indicador dentro de la cesta de lavado para que dentro de la cámara tome una posición diferente y yo pueda llegar a desafiar en sí lo que es el lavado. Una de las preguntas clásicas que yo hago cuando hablo es una instancia nueva para mí el tema del webinar, así que por ahí se me ven medio acelerados porque estoy acostumbrado a la interacción, pero voy a tratar de llevarlo de otra manera. Una de las preguntas clásicas que a mí me encanta hacer a la gente cuando charlo es cuando estamos queriendo desafiar el lavado. Estamos hablando de lo que es un lavado automatizado, ¿no? ¿Dónde tendría que colocar yo un indicador para saber que estoy realmente desafiando tanto a la carga que estoy poniendo como así también al equipo? En esa instancia yo tengo que pensar justamente, primero, la ubicación de la cesta, tengo que buscar justamente en aquellos rincones en los cuales yo sé que puede llegar a ser más difícil que el agua tome contacto con lo que es el instrumental. Entonces, al momento de querer desafiarlo, yo tendría que pensar justamente quizás en los puntos más alejados del aspersor o bien justamente bien en el medio de la cámara, pensando justamente que quizás por el hecho de que por ahí puede ya estar rotando el aspersor, no pase por el agua. Tengo que pensar justamente en ese aspecto, quizás hasta desconfiado, pero tengo justamente que asegurar esas instancias. Después, para lo que es el tipo de carga, también tengo que simular una condición complicada.
Entonces, muchas veces cuando el fabricante mismo de lo que es indicador provee a accesorios, dispositivos que son justamente pensados para desafiar, suele venir aquellos que son simplemente para sujetar el indicador y aquellos que en realidad traen como una especie de sombra que hace el dispositivo. La sombra simularía la condición en la cual yo estoy poniendo algo que pueda llegar a generarme la obstrucción o la imposibilidad de la llegada fácilmente del agua. Una de las formas, por ejemplo, de sombra natural que se genera dentro de lo que es la cámara es como ven en la cesta, esta misma cesta, para el paso del agua, no es que pasa el agua libremente y con la presión. Ya al momento de pasar a través de la cesta, pierde presión el agua, empieza a tener otro desafío. Entonces, ahí justamente podría también pensar que la celda que está más abajo de todo, quizás es la que podría llegar a tener menos agua. Al principio tenemos que pensar todas esas instancias en las cuales pensemos el peor escenario para después, conforme ya conozcamos nuestro equipo, empezar a ponerle justamente en los puntos más clave. La facilidad de uso va a estar dada justamente también por el tema de que tenga un soporte. No me sirve nada que un indicador de lavado simplemente quede expuesto, sino que también tenga una posibilidad de colocarlo en un rincón que quede en esa posición y que yo pueda justamente correr todo el proceso entero, contemplando justamente el secado en el cual se va a mover. Tengo que tener justamente la facilidad de poder colocarlo y que se mantenga de esa forma. Y por último, y no menos importante, el tema del resultado. Si un resultado es dudoso, tampoco me es de referencia el hecho de usar un indicador. O sea, en ese aspecto tengo que hacer un trabajo fuerte justamente conociendo tanto lo que estoy queriendo lavar, como así también el equipo y por último el indicador, el hecho de desafiarme y desafiar también a lo que estoy poniendo a prueba. Después, para desafiar al método en sí, hay muchas formas de poder desafiarlo. A grandes rasgos y contemplando justamente lo más habitual que hay dentro de una central, tenemos lo que es el lavado manual, el ultrasonido y el automatizado. Hay un poco lo que hablamos al principio, que yo le decía, bueno, ¿cómo será que podemos llegar a estar desafiando esta instancia? Para un lavado manual hay otras instancias que no es tan fácil porque al ser un lavado manual que no es tan reproducible, uno tiene que controlar otras cuestiones que van más de la mano con un resultado final. En cambio, con ultrasonido yo tengo otras formas también de evaluar. Tengo formas de evaluar lo que es la cavitación. La cavitación va a determinarme justamente mucho de la capacidad de limpieza que tenga ese equipo, como así también el proceso en sí, porque el proceso va a ser la suma de cada una de las etapas y cada una de esas etapas está involucrada con un parámetro que determina o que hace en sí a la eficacia del ciclo. Y para lo que es el lavado automatizado, tengo en sí un indicador del proceso que va a ser, o puede ser incluso la sumatoria de todos esos procesos, como simulando la condición final que yo tengo que llegar, como así también puede ser algo puntual de una etapa, como es el caso de un indicador para la termodesinfección. La termodesinfección muchas veces en los equipos de lavado automatizado pueden considerarse como algo accesorio o algo que puede quitarse, porque incluso yo tengo que tener la capacidad de la lavadora, adaptarla en función del material. No todos los materiales a veces es necesario que tengan o soportan inclusive una condición de termodesinfección. Entonces, si yo esa posibilidad de modificar, agregar o quitar lo que es la termodesinfección, tengo que tenerla en cuenta para contemplarla como desafío o no, según el tipo de material que yo tenga. Bien, ahí va un poco más gráfico, digamos, lo que yo les decía en cuanto a lo que es el tipo de indicador. Hay condiciones que yo tengo que tener en cuenta al momento que desafiar el proceso en sí. Y cuando hablamos del automatizado, que es quizás la instancia que es más, en algún punto quizás la más fácil de desafiar, porque tengo varias formas de yo poner en distintos puntos. En el caso este puntual de lo que es el indicador de lavado, tengo que buscar lo que son la cercanía de las puertas, la cercanía de la cesta que estén, como les decía, contra una pared, en aquellos rincones en los cuales es más difícil que pueda llegar a estar lo que es el indicador, o mejor dicho, que pueda llegar a estar el contacto íntimo entre lo que es la solución detergente y en sí lo que es el material. Una pregunta clásica que también se me ha hecho, ¿puedo poner yo un indicador sujetado por un instrumental? Me encantaría ver las caras de todo el mundo, pero voy a suponer, ¿qué pasa si yo hago algo por estilo? Si yo hago algo similar a esto. En algún punto estoy limitando a lo que es el instrumental a que quede cerrado, cuando en realidad yo no tengo que mandarlo cerrado. No es la idea del webinar justamente charlar cómo debería hacerse las cosas, pero hay que tener en cuenta que si yo no tengo en cuenta la posibilidad de colocar de forma correcta un indicador, tampoco voy a tener la certeza de que el resultado que me arroje realmente sea el correcto. Por eso también surgió la posibilidad del posicionamiento y que tenga realmente acompañado de los que son los soportes. El soporte
Puede improvisarse, esto me refiero justamente a que puede estar en un lugar así, y si van a usar una pinza que esté sujetando, como en realidad ha pasado en un montón de lugares, esa pinza no tiene que considerarse como parte del lavado, es más, puede entorpecer todo. Yo sinceramente en ese aspecto considero que lo que es la adquisición de un indicador tiene que contemplarse también lo que es el rack de posicionamiento o en sí el soporte. Es lo mismo que cuando hablamos de indicadores biológicos, no podemos contemplar la adquisición de indicadores biológicos sin tener una incubadora, o que sea la incubadora justamente que está validada para tal proceso. Eso es importantísimo porque justamente es uno de los parámetros que determina lo fehaciente del resultado. Ultrasonido. Sé que el ultrasonido no es, al menos yo hablo desde Argentina, ¿no? Es uno de los métodos que se va incorporando de a poquito, que algunos lo tienen más, otros no lo tienen. La realidad que el ultrasonido es uno de los métodos complementarios de lavado que también tiene que desafiarse y tiene varias formas de desafiarse. En realidad, en esta instancia yo tengo formas de hacer un monitoreo de lo que es tanto funcional como de rutina, por medio de la cavitación. Lo que es el funcional yo voy a estar justamente sometiendo en los distintos puntos en los cuales yo voy a estar exponiendo material para la limpieza y yo voy a suponer justamente la exposición de ese material y ver cómo responde. Es por eso que cuando ven acá, por ejemplo, lo que es el monitoreo funcional, ven que está distribuido e indicaría incluso esta X, dónde debería ir este tipo de indicador para yo estar realmente tranquilo de que todos los puntos en los cuales yo dentro de la cesta coloque el instrumental, todos esos puntos realmente tienen la cavitación suficiente para asegurar lo que es la limpieza. Y después lo que tengo por otro lado es el monitoreo de rutina, que ahí justamente es una cuestión más. Esto también es otra cosa importante. Hablo desde Argentina. Nosotros tenemos una normativa en la cual se habla de disposiciones, de recomendaciones, guías. No tenemos un carácter impositivo en el cual se nos obligue, con carácter fehaciente de ley, para decir tenemos que tener este tipo de controles. Vamos pensando justamente los desafíos y tomando las mejores recomendaciones para hacer las cosas. Entiendo que cada uno desde su posición va a pensar algo similar y la idea de este webinar en realidad es dar a conocer un poco cómo son las distintas opciones que hay posibles, ¿no? Yo acá hablo de justamente un monitoreo funcional y uno de rutina. ¿Cuál debería ser más funcional que otro? Para mí el funcional es algo que tenemos que hacerlo de forma que consideren el servicio, se va a adaptar a la necesidad, mientras que el de rutina es algo que va a estar acompañando y que también puede ejecutarse en función de lo que determinen. Cada una de las formas de trabajo van a estar dadas por la institución y lo que son las reglamentaciones propias de cada uno. Quiero aclarar eso justamente porque puede surgir la cuestión de, y bueno, ¿con qué frecuencia debería ser un funcional o una rutina? Queda sujeto a lo que cada uno determina. Volviendo a esto de acá, funcional vamos a estar sometiendo mejor dicho, vamos a estar desafiando a cada uno de los rincones de lo que es en sí la cámara, mientras que en el de rutina justamente vamos a estar evaluando si la cavitación está sucediendo. Pasando en limpio, rutina, vemos si sucede. Ahora, funcional, ¿realmente sucede como yo espero que suceda en todos los puntos de la cámara? Es más estricto funcional, sin lugar a duda. Nuevamente con lo que veníamos de la mano, el tema del soporte es importantísimo. No me va a servir de nada si yo quiero poner un indicador de cavitación, si lo dejo suspendido sobre la cámara, porque en el momento de que arranque el proceso en sí, va a caer, va a moverse, no me va a estar dando algo puntual como yo necesito justamente para saber cómo quedaría el material. Tenemos nuevamente que pensar que la posición que yo tome tiene que ser una posición fija, simulando el estado en el cual esté el dispositivo puesto ahí. Otra cosita que está acá, que quiero aclararla, si yo pongo los monitores de lavado al lado del dispositivo médico, parte de lo que es la fuerza o la energía de cavitación va a estar disipada por también lo que es el dispositivo médico que ponga al lado. Y ni hablar si no es de un material en el cual sea fácilmente cavitable. No puedo poner un material que sea una goma o un plástico que simplemente la cavitación no le haga mucho, va a perder un montón. No va a ser realmente un control eso, sino que va a tomar otro carácter. Por eso es importante el hecho que no esté colocado lo que es el indicador junto con lo que es el dispositivo médico, a diferencia de lo que pasa con la esterilización. Esto para los monitores de ultrasonido. No así pasa con lo que son, por ejemplo, los indicadores de lavado. El indicador de lavado, yo voy a pensar justamente la peor condición que yo voy a querer reproducir dentro de la cámara, desafiándolo. Siempre bajo el carácter de que el indicador de lavado va a simular el peor escenario, y si en ese peor escenario yo obtengo un buen resultado,
puedo entender que el resto de los dispositivos que estén dentro de la cámara y no hayan estado en una condición tan severa como la que puse, van a estar en una condición de higiene. Que de igual manera, después vamos a terminar de validar cómo es la condición igual. La higiene final. La higiene final en sí, vamos a ver justamente llegando a la instancia en la cual realicé el proceso de limpieza de la forma que me sea posible dentro del servicio, ya sea manual, automatizado, ultrasonido, complementándose entre ellos, y yo tengo justamente varias maneras de poder complementar, de poder monitorear esa condición final. Tengo el monitoreo cuantitativo, tengo un monitoreo que es semi-cuantitativo y tengo lo que es un monitoreo por ATP. Hay una instancia acá en la cual ya visto desde afuera, visto más que nada para aquellos que pudieron ya desarrollar todas estas instancias de monitoreo y validación de limpieza, hablan justamente de que se considera que lo que son métodos cuantitativos, semi-cuantitativos, en realidad cuando estamos hablando de un control de proteína, algo más puntual, es una condición en la cual yo estoy realmente obteniendo un resultado más real. Estoy hablando justamente de las normas ISO, y justamente la norma inglesa en la cual habla de la condición de higiene final. No significa, y esto lo aclaro porque me parece importante, que si yo hago una limpieza mediante OTP no estoy realizando un monitoreo de limpieza. Ambas son válidas, en realidad uno tiene que poder adaptarse en función de lo que tiene disponible. La peor instancia realmente es no controlar. Después cada uno verá en función de la experiencia y cómo lo vaya llevando, podrá justamente realizar un monitoreo de la forma o de la condición que pueda realmente. Pero en sí, para quedar más o menos un poco más aclarado este tema, el monitoreo cuantitativo en realidad se hace la medición a través de lo que es la proteína residual sin cubo, eso tiene una interpretación visual. Eso es cuantitativo. Semi-cuantitativo es cuando yo tengo una medición nuevamente en la cual tengo un limitante que es visual. Y por último tengo lo que es el monitor de ATP, que hace otro tipo de reacción enzimática que es por medio de luz. Son dos instancias diferentes, ambas son válidas para lo que es la limpieza, no así si hablamos justamente bajo la regulación de las normas ISO y la norma inglesa. Pero está bueno que te tengan presente justamente porque todas estas instancias, ya sea semi-cuantitativo, cuantitativo o mediante ATP, son formas en las cuales uno puede empezar a hacer lo que es el monitoreo de la higiene final. Vuelvo a repetir esto que dije al principio que me parece importante. Esta instancia final es cuando yo ya estoy mucho más experimentado, en la cual yo ya tengo justamente determinado cuáles son los parámetros en los cuales puede haber salido algo mal. Y digo esto ¿por qué? Porque si yo estoy justamente realizando un control, un monitoreo de ATP, estoy revisando justamente lo que es materia orgánica y tengo un aclarado que es deficiente, voy a tener un resultado que puede ser totalmente eh, dudoso, producto justamente de un residuo que se genera por un control o un parámetro que no estaba siendo controlado. No sé si me explico en ese aspecto. Bueno, acá entramos un poquito más en lo que es la parte de frecuencias, límites y lo que son las regulaciones que hay actualmente. Vuelvo a hacer hincapié, hablo desde Argentina, nosotros en este aspecto no tenemos una regulación que realmente sea de carácter obligatorio, entonces dejan un margen en el cual nosotros nos vamos adaptando en función de las disponibilidades que tenemos. Entiendo que hay gente conectada de otros lugares, lo cual me gustaría después conocer si hay regulaciones en las cuales se hable justamente de esa condición de monitoreo de la higiene final, pero bueno, como para tener en cuenta, ya tenemos un cuadrito comparativo en el cual evaluamos justamente desde lo que es la norma inglesa hasta lo que es la norma ISO. Fíjense lo dispar en algún punto que es cada una de las distintas instancias. Cuando hablamos, por ejemplo, de frecuencia, cómo cambia, por ejemplo, desde la norma ISO hasta la norma inglesa, que son las dos que justamente hablaban de que la instancia, cuando yo quiero lograr lo que es el monitoreo final, era a través de proteínas y no a través de ATP. En esa disparidad yo entiendo justamente que también está bueno, y los aliento a que a todo aquel que pueda empezar a hacer lo que es el monitoreo de higiene final, logremos generar más trabajo sobre esto, generemos más experiencia compartida, que nos permita a todos desarrollarnos mucho más. Aquí en Austria nos regulamos, perfecto, bien, 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 me gusta, gracias por el comentario, Caro. Cada uno va a ir encontrando su forma. Acá en Argentina no tenemos algo, entonces justamente nos vamos mirando un poco hacia afuera para ver de qué manera podemos adaptarnos. Y cabe destacar lo mismo que dije antes, si no hay ningún tipo de regulación, o directamente hay una regulación, pero tienen que empezar a controlar, la experiencia del usuario va a ayudarnos un montón. Lo mismo que
empezamos a querer medir, venimos con todo el entusiasmo a querer medir y empezamos a encontrar justamente resultados que no son acorde a lo que esperamos, es normal. Realmente es normal porque justamente estamos empezando a registrar. Y esa instancia de registro es lo que habla justamente del carácter que hablamos antes, la validación del monitoreo de la higiene. Conforme empecemos a registrar, tengamos conocimiento y más experiencia, vamos a empezar a poder encontrar todas aquellas que representan oportunidades de mejora para lo que es el proceso en sí, pero no se puede mejorar aquello que realmente no se termina de conocer por completo. Entonces, ahí cuando empezamos a monitorear y obtener resultados y probar métodos y ver cuál es el que mejor se adapta a nosotros, cuál es el método que en realidad va de la mano y puede compartirse con lo que es el instrumental. Porque hay veces que que quizás no tengo instrumental, quizás tengo otro tipo de material que tengo que validar de otra forma, tengo que obtener otro tipo de resultado. Hay un montón. La idea de esto es, como les digo, hacer un pensamiento global, empezar a expandirnos y pensarlo de otra manera y también invitarlos a que hagamos esta instancia que realmente es la que determina cómo voy a estar yo liberando el material para que pase a la instancia de acondicionamiento. Volviendo, que me fui a lo que es tanto la frecuencia como el límite, fíjense lo dispar que son los valores. Tengo justamente 5 microgramos por lado de instrumento. Acá me habla de 6,4 microgramos por centímetro cuadrado, no habla del lado del material, sino que simplemente da un valor final, al igual que la norma ISO, y después en lo que son las frecuencias, fíjense cómo varía radicalmente entre lo que es trimestral a 50 test trimestral. En realidad, yo soy partidario de que uno va a ganar esa experiencia final en la cual va a poder realmente saber en qué instancia va y qué instancia no va, pero justamente hay normas que acompañan y que han determinado en algún punto cómo hacerlo. Si hay una norma, obviamente se tiene que cumplir la norma. Si no hay una norma, uno va a empezar justamente a ganar esa experiencia y empezar a conocerse y a conocer también las instancias en las cuales uno quiere lograr un resultado y cómo obtener el mejor resultado que uno va a saber cuando llega. Así que hago un resumen de todo esto. Quiero después compartir lo que es, le voy a pedir a la gente de Terragene que sé que anda por ahí en el webinar, que compartan cómo es un poco la instancia de un video en el cual se hace un monitoreo para poder charlarlo con ustedes y después quedamos abiertos a lo que son las preguntas. ¿Qué es importante de todo esto? Bueno, que como dijimos antes, el monitoreo va a ser en sí la sumatoria de todas las etapas involucradas con el proceso de lavado, que como vimos no son pocas. También van a ir de la mano justamente si tenemos una instancia de lavado manual o lavado automatizado. Si yo tengo un lavado manual, hay un montón de variables más que no van a estar simplemente circunscriptas a lo que son los parámetros, que tienen que tener en cuenta justamente la capacitación constante de la gente, el acompañamiento, la supervisión. Yo un equipo, en realidad, si yo sé que está funcionando bien, en algún punto puedo tener esa suerte de tranquilidad en la cual yo largo un ciclo y sé que se va a reproducir bajo los mismos parámetros y se van a repetir constantemente. En cambio, con el personal es importante justamente el hecho del acompañamiento, el estar justamente fomentando esa cultura de poder trabajar de una manera óptima y lograr resultados que justamente uno se vea consciente. Entonces, como les dije antes, va a depender un montón del tipo de proceso de lavado que yo esté teniendo en cuenta. Lo mismo que para lo que es ultrasonido. Yo pongo, supongamos, pongo un monitor de control para lo que es la cavitación. ¿Qué hago cuando el indicador no me da la forma que yo necesito? Tengo que pensar justamente esa instancia y decir, bueno, empiezo a controlar mi proceso. No da bien. ¿Cómo procedo? ¿O cómo debería proceder? Es una instancia en la cual es propio del personal, es propio de lo que es el equipo. Tengo que empezar a lograr esa profundidad de poder discernir por dónde es que viene. Y justamente, como les decía antes, el monitoreo empieza a ser justamente el cierre de todo eso que voy viendo. Individualmente, un resultado no es garantía correcta de higiene. Que a mí me presenten un indicador de lavado que haya finalizado correctamente no me garantiza nada. Porque si yo puse un indicador de forma correcta en un lugar que estoy desafiando todo, lo pongo, como les dije antes, en un rincón en el cual yo sé que puede ser difícil que el agua llegue ahí. Pero después, cuando hago una configuración de carga en la que genero sombra sobre otro material, es decir, pongo, supongamos, un montón de pinzas y encima pongo lo que es un contenedor, no me va a llegar el agua de forma correcta, no te va a arrastrar tampoco el agua de forma correcta. Entonces tenemos que ser coherentes de que si realmente estoy desafiando el proceso, la forma que yo desafíe tiene que estar acompañando en realidad a cómo logra la configuración de la carga. Todas esas cosas hacen la diferencia en realidad. Después, bueno, el tema de ¿qué pasa?
ahí me entro re solo porque es parte de lo que hace la validación en sí. Siempre cuando hablamos de validación, se habla justamente de lo que es un registro ya. Y un registro surge a partir de un desarrollo enorme, en la cual uno ya conoce, empieza a tener un montón de cosas más, y llega a una instancia en la cual uno, teniendo un proceso en el cual ya se repite, puede empezar a hablar de validación justamente porque sabe concretamente cuál es el material que tengo, cómo lo someto, bajo qué condiciones lo someto, y ahí empiezo justamente a generar esa instancia en la cual demuestro que es correcto y genero un registro. Ese registro en sí va a ser lo que me va a acompañar a mí todo lo demás. Pero ¿qué pasa si yo tengo simplemente, como le marcaba antes, un resultado en el cual tengo un indicador que dio correctamente, pero no tengo ningún tipo de procedimiento, no tengo ningún tipo de instructivo de cómo colocar el material de las cestas, cómo esas cestas van posicionadas dentro de la lavadora? Todas esas cosas son documentación que hacen que yo pueda llegar a una instancia en la cual empiece a hablar de validación, en la cual estoy registrando algo que sé que hago constantemente, que está documentado, y genero un documento más que acompaña a toda esa instancia de justamente validación de la limpieza o el monitoreo en sí de la limpieza en sí. El monitoreo de la limpieza es clave para brindar garantías en algún punto, porque tenemos garantías de cómo estamos generando un proceso de esterilización, tenemos un ticket que acompaña un proceso, tenemos indicadores que sabemos que cada vez se vuelven más desafiantes, tenemos forma de desafiar la carga, y el lavado tenemos que volver a pensarlo nuevamente, como pasa con los equipos de esterilización en sí, a pensar cómo desafiarlos, a conocer los equipos, a conocer las variedades. A diferencia de lo que son por ahí a veces con los equipos de esterilización, el lavado trae variedad, en la cual yo no tengo esa facilidad de la que tiene el autoclave, por ejemplo, de generar un ciclo de vacío y asegurarme que después se lo puedo llegar a todas partes. Yo tengo que realmente desafiar el lavado de tal forma que conocer si hay racks que sean específicos, racks que sería la estructura que va dentro del equipo, que va a hacer que el agua realmente pueda tomar contacto íntimo con el instrumental. Un material granulado, simplemente por ponerlo en lo que es la cesta, no va a tener un contacto íntimo con lo que es el agua. Y esto que esa solución de detergente tome contacto por el tiempo adecuado, que tenga la solución de detergente en la concentración que debe estar. Todas esas cosas son justamente instancias que yo tengo que pensarlas y desarmarlas para justamente después empezar a hablar de cómo lo monitoreo. Es más, dato que quizás no lo dije, pero lo digo ahora, si yo tengo un material granulado, tengo que también pensar que ese material granulado va a generar un desafío mucho más grande del que yo puedo generar con un indicador que va a ir contra la cesta. Entonces, tengo justamente que asegurar que el material llegue, mejor dicho, que el agua llegue dentro de ese material y que esté realmente generándose esa instancia de desafío y pueda reproducir esa instancia similar en la cual el agua pueda pasar por algo granulado. ¿Existen indicadores también para eso? Por supuesto que sí, es importante que lo tengan en cuenta. Cada vez que hablemos de desafiar, tenemos que pensar cuál va a ser el peor escenario y de esa forma empezar a buscar la forma de desafiarlo. No se alerten, mi idea justamente ahora es generar esa instancia en la cual van a mostrar un video desde Terragene de cómo se hace un monitoreo. A partir de ahí, yo explico algo más y generamos una instancia de diálogo. Por último, pero no menos importante, quiero justamente remarcarle esa frase final que me parece muy importante y que va de la mano con esto, que es: una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y acá el eslabón más débil va a ser justamente, para mí, al menos, la instancia de lavado. Porque si no está lavado, mejor dicho, no está limpio, nada de lo que haga después va a tener algún sentido. Así que ahora, si está la gente detergente por ahí, pasamos a lo que es el video y después comentamos un poco eso y generamos la instancia de preguntas. Uno consigue un dispositivo que ayuda justamente a lo que es la lectura en sí de un tipo de testeo o desafío que estamos generando. Yo tengo que después validar en algún punto, o pensar o demostrar, no usemos la palabra validar, demostrar que esa instancia en la cual yo estoy después poniendo un dispositivo que estoy sometiendo a prueba, está en las condiciones que yo espero. Es decir, si yo digo que, por ejemplo, tiene que estar a 60 grados, tengo que tener un termómetro que realmente me demuestre que está a 60 grados. De lo contrario, no me sirve. Lo mismo aplica para lo que son los indicadores biológicos cuando estamos hablando de procesos de esterilización. Por ahí puedo tener un resultado que no es el correcto simplemente porque no estoy contemplando que la temperatura que tiene que tener es la correcta. Lo mismo que lo que es el almacenado, que en este caso acá muestran con proteínas, y la proteína dice por el fabricante, otra instancia que me parece no menor remarcarles, la información para el usuario determina un montón de lo que es el éxito del proceso. Si yo no leo la instrucción en la cual me estoy diciendo, por ejemplo, que el almacenamiento
tiene que estar bajo determinado rango de temperatura y no lo cumplo, el resultado no va a ser verídico, el resultado no va a representar realmente lo que yo estoy sometiendo. Fíjense que en ese video se hizo una demostración rápida y soparon, mejor dicho, hicieron el monitoreo rápido en lo que son los pliegues. Pero de acuerdo al tipo de normativa que yo tenga, o la que me esté queriendo basar para validar la limpieza, tendría que contemplar o lo que es una superficie dentro de lo que es la cara instrumental, o bien solo una cara. O sea, tendría que pararme según el tipo de normativa, tendría que ver si yo logro solamente el sopado de una cara o una superficie que tenga que evaluarlo. No, esta instancia es justamente la parte la que activan, generan todo el proceso y después lo incuban. Fíjense nuevamente la importancia que tiene que yo haya evaluado la temperatura. Esto aplica también para lo que son los indicadores elevados, indicadores de esterilización. Si yo no estoy realizando esa instancia de evaluar que en la condición que yo estoy generando la medición no es la correcta, el resultado tampoco lo va a ser. Lo menciono porque al momento de generar los documentos que acompañan en sí a los procesos o los instructivos, tengo que mencionar que debe controlarse y registrarse esos tipos de controles. Porque aquello que no está escrito, ya lo sabemos por calidad, no existe. Que yo diga que controlo la temperatura, pero no tengo un registro en el cual esté demostrando que llevo un control de eso, no va a tener sentido. Lo mismo que el resultado de cada una de las distintas instancias que vaya ocupando. Eso es importante, en el sentido de justamente es un documento que en algún punto justamente va a favorecer a que yo pueda tener un registro que sea, en este caso, al ser impreso por la máquina, no queda sujeto a la interpretación del usuario, sino que simplemente ya está dada. No puedo modificar yo ese resultado, no puedo decir que está bien o está mal, porque va a ser un tercero en sí, un equipo en este caso, que me va a dar un resultado que va a ser justamente después que acompaña todo el proceso en sí, para cuando yo quiera estar realizando instancias de validación del monitoreo de la higiene final. Bueno, queda abierto ahora el espacio para si quieren generarme preguntas, quieren ver algún tema en particular. Eh, Perdón si en algún momento hablé muy rápido. Primera experiencia con esto y espero que haya sido buena, así que quedo abierto al diálogo. Ahí, ok, van surgiendo las preguntas por chat. Aguárdenme que abro el chat. Diego, es excelente la exposición. ¿Qué cantidad es aceptable el lobo hisopado? Eso te recomiendo que lo charles en realidad con el fabricante, porque cada fabricante va a determinar cuál es la cantidad aceptable. Va a quedar siempre sujeto al fabricante. Y lógicamente puede variar totalmente de un fabricante al otro. Cada uno va a validar su proceso antes de que salga al mercado y va a justamente demostrarlo después. Sí recomiendo el tema de que puedan preguntar lo que son en función de a qué norma fue desarrollado y si cumple en realidad con alguna norma, porque eso va a servirnos para también saber dónde pararnos. Nuevamente, lo que les dije antes, el IFU, la información para el usuario, va a determinar un montón de bajo qué parámetros o bajo qué reglas son las que yo tengo que lograr resultados para saber si estoy dentro de lo que es correcto o no. Andrés, bueno, la charla, que quería saber si hay alguna normativa de validación de ultrasonido. No, en realidad la norma ISO habla justamente de instancias que yo tengo que tener en cuenta. Cualquiera dentro de la norma justamente menciona el tema del uso de indicadores. Yo sugiero que en ese caso, María, te fijes dentro de la norma. Ultrasonido tenés muchas formas de desafiarlo, ya sea como proceso, como cavitación o como resultado final. Va a depender también un poco de lo que vos quieras apuntar. ¿Dónde más se puede ver esto? Hay muchos compañeros que no les llegó el link. Lamento no les haya llegado el link. Entiendo que se van a generar más instancias. Yo fui el primero, pero no significa que sea el último. Sé que Terragene va a sacar más webinars. Entonces, les agradecería que le hagan llegar el comentario justamente a Terragene para poder ver cómo evaluar esa instancia en la cual no le haya llegado el link. Eso únicamente está indicado para el lavado de material en el ¿Se puede evaluar otro tipo de superficies? No lo sé, eso te recomiendo charlarlo con el fabricante, porque entiendo que el fabricante, en este caso Terragene, te va a saber explicar puntualmente para qué fue el desarrollo este. Sí, queda grabada la clase, en realidad fue un webinar, pero sí queda grabado, entiendo que sí. De todas formas, cualquier cosa Terragene después dirá
entiendo que tienen un canal de YouTube y ellos les sabrán explicar. ¿Qué diferencia podría destacarse entre hacer la verificación con determinadas proteínas residuales por medición de ATP? En realidad también va a depender un poco de lo que vos quieras hacer. Si vos tomás la medición de lo que son las proteínas residuales, vas a obtener justamente un resultado que en ambas instancias, y esto fue un caso que yo lo pude ver por suerte en algún punto, que proteínas vas a obtener tanto si tienes un mal aclarado como si tienes residuos orgánicos. Entonces, ahí es donde empiezan a hablar justamente de que no simplemente basta lo que es una limpieza visual, sino que también hay que tener en cuenta un montón de cosas más. Yo creo que acá, si vos querés basarte en algún punto en lo que son las normativas, vas a tener que elegir qué normativa es la que vos preferís cumplir y ver justamente de qué manera sería que vos tenés resultados. Pero también vas a tener una primera experiencia en la cual vas a empezar a controlar, a hacer un monitoreo y vas a obtener resultados que van a ser quizás fuera de lo que normalmente se contempla y van a ser justamente instancias en las cuales te van a alentar a vos a decir hasta qué punto puedo llegar a obtener un resultado que sea constante. Cuando llegas a un resultado constante es que ahí probablemente has llegado a aquello que estás obteniendo como resultado final y vas a tener que empezar a evaluar hacia atrás si son algunas de las instancias de los procesos, algunas de las instancias de las etapas y qué resultado puede llegar a estar llegando a hacer eso. Si estoy hablando si fuera que está por fuera de lo que la norma declara, ¿no? Porque habla de resultados y esos resultados van a estar condicionados justamente por el fabricante, porque el fabricante va a decir cuánto es un resultado aceptable, cuál sí, cuál no, y va a estar justamente también de la mano con la ATP. ATP, por ejemplo, tiene valores muy diferentes en cuanto a resultados, porque habla justamente de unidades de luminescencia, que lo que es proteínas. Son resultados totalmente diferentes. Es más, si quisieras, tengo una colega que siempre tenemos esta charla y el debate se genera y es eterno, le mando un saludo enorme. Eh, los resultados son totalmente diferentes y dispares, no hay punto de comparación entre uno y otro. Por eso le digo, son instancias que quedan abiertas y que conviene quizás empezar a experimentarlo y ver cuál es el que mejor se adapta a lo que vos tenés. Disponible, sí. Perfecto. Bueno, si no están quedando consultas o si queda alguna pregunta más, queda un ratito. Si no, desde ya, millón de gracias a todos. Les agradezco que se hayan conectado. Qué lindo ver tanta gente conocida y también gente que no conozco de nombre, pero me alegra un montón ver justamente un montón de gente más que está conectada. Buenas tardes a todos. Me gustaría saber si la caja de instrumental al abrirla está con gotas de agua se considera estéril a pesar de que el integrador indique que sí. Qué tema controversial que traes, Lourdes, ¿eh? Pero no va de la mano del webinar, pero sí te dejo una instancia para que tengas en cuenta. Te doy un ejemplo de esto. Un resultado de un indicador biológico positivo, de hecho, un resultado negativo, que yo diría que justamente es un resultado deseable, no va a ser garantía justamente que un proceso haya sido eficaz. Acuérdate cuando hablaba del lavado que decía, bueno, tuve un indicador de lavado que salió de forma correcta, es decir, que no quedó ningún vestigio de lo que es la mancha que genera el desafío, pero después yo tengo una configuración mal armada, no me lo evalúa justamente el indicador, me lo evalúa justamente un proceso que yo haya tenido ya registrado o documentado de cómo debería ser. Por ende, en algún punto yo tengo un resultado que quizás nos acompaña con lo que pasa en el cotidiano. Te dejo esa instancia, como digo, no es del webinar, pero te dejo esa instancia para que puedas comparar y te des cuenta de que en realidad no estaría acompañando en sí. Son dos instancias diferentes. Un resultado no siempre acompaña lo que es un indicador, porque tiene que ir acompañado de una estructura mucho más fuerte, que es justamente tener documentado cómo debería ir y verificar que haya ido como se dice que tiene que ir. Gracias a todos por el agradecimiento y por los saludos, la verdad que me pone muy contento. Bien, desde España, wow. Qué lindo ver gente de tantos lugares, la verdad, me pone muy contento, me pone muy feliz. Si quedan alguna pregunta más, los invito a que la vuelquen y por chat y con gusto respondemos. Bueno, veo que hay saludos desde varios lugares, tenemos desde Uruguay, tenemos España, tenemos Bolivia, wow, qué lindo, México, wow. Saludos de General Rodríguez, de Buenos Aires, Ecuador. ¿Cómo validar la limpieza de ropa? Tendrías que ver en qué entorno estamos hablando de la limpieza de ropa. Es como para desarrollarlo un poco más, Ingrid, pero de última puedes preguntarle justamente a Terragenes si lo que ellos tienen es compatible con lo que vos estás queriendo validar. Bien, ya quedan los últimos minutos. Les agradezco un montón el espacio y el tiempo y las preguntas y la compañía. Así que gracias por todo.